En este video voy a comprobar si realmente esta es la mejor hamburguesa del mundo y voy a pedir todo el menú secreto en una de las cadenas más famosas de los Estados Unidos. De que le da diabetes después de tomarse esto, le da diabetes. Es muy curioso, solo hay 4 productos en el menú. Esto es una cadena súper famosa y solo tiene 4 productos de comestibles en el menú. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Y es un día muy emocionante porque hoy vamos a probar la que algunos dicen es la hamburguesa más rica del mundo. Muchos influencers, muchos catadores de comida rápida sobre todo han venido a este lugar, a In-N-Out, un lugar muy famoso en los Estados Unidos porque no se encuentra en todas partes. De hecho, no es ni siquiera una cadena internacional. Es un restaurante, se puede decir, local en cierta zona de los Estados Unidos. Entonces, para probar, para saborear esa belleza, hay que venir hasta aquí. Y aquí estamos para comprobarlo. De hecho, que la fila es enorme. La fila para pedir desde el carro llega hasta la calle. Están formados en todo el bloque. Ya hicimos el pedido, ya estamos a la espera y estoy sorprendido por algo. Estuve leyendo que viniera con paciencia, que iba a durar 45 minutos, 1 hora para poder tener el pedido, para poder hacerlo. Pero no sé si será que vine tal vez a un restaurante más pequeño o en una zona con menos población. Pero fue de un solo. La verdad llegué, hay la fila normal que hay en un lugar de comida rápida y ya hice el pedido. La verdad, al ser una hamburguesa tan famosa, que incluso la han declarado la mejor del mundo, no esperé que fuera tan barata. Ahorita les cuento cuánto vale y además leí que había un menú secreto en internet. No sabía si era verdad. Llegué a la caja y pedí unas cosas del menú secreto y las anotaron. O sea que sí existen y realmente no se encuentran en el menú que está arriba. Ya casi se las voy a mostrar. Damas y caballeros, finalmente lo tenemos aquí. Tenemos esta bebé en nuestras manos. Nada más vean, analicemos esto, veamos qué trae esta belleza. Uf, el queso hasta que se sale. Claro, así es como tiene que ser una hamburguesa. Esta es una hamburguesa doble, es muy curioso. Solo hay 4 productos en el menú. Esto es una cadena súper famosa y solo tiene 4 productos de comestibles en el menú. La hamburguesa clásica, la de queso, la doble y las papas fritas. Pero extra está el menú secreto, que lo tengo por aquí, que ya se los voy a enseñar. Pero normalmente, pues, esta es de lo más consumido. Veo por ahí que trae tomate, lechuga, trae doble torta de carne y doble queso. Y vean esto, con razón ella me preguntó, me dijo, ¿quiere cebolla? Y yo sí, pero yo creí que era cebolla picada, cebolla caramelizada. No, tome la rodaja de cebolla entera. A ver qué sabor nos da esa cebolla tan violenta aquí en medio de la hamburguesa. Y además trae una salsita. Uy, la salsa especial de la casa. Vamos a ver, tengo mucha expectativa. Algunos de ustedes sabrán, ya les he contado anteriormente, yo soy fan de las hamburguesas. No me declaro catador profesional ni mucho menos, pero me gustan las hamburguesas. Ahora vamos a ver qué tal las papitas, que están duras las papitas. No están esponjositas ni crujientes, sino como duras. A ver. Amigos, aquí estamos comprobando algo que leí que es como la imagen o el dato principal sobre esta cadena, y es que ellos no se expanden ni siquiera a todo el país y mucho menos internacionalmente porque dicen que cuesta demasiado controlar la calidad de los productos cuando se hace eso, cuando se hace algo de manera masiva, que ellos quieren mantener la calidad, que trabajan productos frescos del día a día, que no trabajan nada congelado. Y en estas papas yo creo que se nota, no sé si ustedes alguna vez han intentado hacer papas fritas en su casa, que uno agarra la papa y la pela y la tira a freír. Más o menos esa contextura y ese sabor tiene. Está muy rica. La cantidad de sal justa, pero sí se siente un poquito diferente a una papa normal que compra uno en una cadena de comidas rápidas común. Esta orden de papitas vale $2.50 y esta belleza doble que ustedes ven aquí vale como $6.50. Por eso les dije que esperaba algo más caro para la fama que tienen. Pero ahora sí, lo importante.
Yeah, 78 and 75. Una mezcla de salsas espectacular. La salsa de la casa está única. Es como una salsa rosada, pero tiene un sabor especial arreglado con algo más. La carne se siente bastante fresca también. No se siente carne toda apretada, así como una torta de carne molida que estaba ahí congelada. Sin embargo, la quiero probar sola. A ver a qué sabe la carne, qué sabor nos da la carne solita. Está buena, está muy rica. Está un poquito seca, saladita, rica. No la declararía la mejor del mundo, la verdad. Creo que está demasiado violento declarar una hamburguesa de comida rápida como la mejor del mundo. Pero sí está en el top de las mejores hamburguesas de comida rápida que he probado en mi vida. Ahora pasemos al menú secreto. El menú secreto se consigue simplemente diciendo el nombre del producto. Básicamente es como para que los clientes fieles tengan esa conexión especial con la empresa. Yo, como me puse a buscar en internet, me encontré los nombres. Esta usted la pide como una 4x4. Usted le dice así: deme una 4x4, que es básicamente 4 tortas de carne, 4 tortas de queso. Estas de aquí son unas papas fritas Animal Style, que el Animal Style se puede pedir en hamburguesa también. Este viene en papas con queso, que trae la salsa especial de la casa y cebolla caramelizada. Si ustedes ponen atención, esos cuadritos que se ven es cebolla caramelizada en las papas. A ver a qué saben estas bebés. Es imposible comerse esto sin hacer un embarrido. Ahí me disculpan, pero hay que hacerlo. El sabor está intenso, intenso. Estoy viendo que la cebolla es un factor clave en las hamburguesas. Por ejemplo, en estas papas le aporta una buena cantidad de sabor. Así que si no les gusta la cebolla, no es por aquí. Esta yo creo que es la pieza más extraña del menú secreto. Una hamburguesa sin pan. Es como para seguir la dieta. Si usted está a dieta y se está muriendo de las ganas de una In-N-Out, le dan esto. ¿Alguna vez habían visto algo así? Una hamburguesa que la parte de arriba y la parte de abajo es lechuga y adentro pues tiene lo esencial de la hamburguesa: tomate, carne, queso, salsas. Es como una hamburguesa de gimnasio, le podríamos llamar. Vean esta bestialidad, del tamaño de media cara. Nunca he sabido bien cómo entrarle a estas hamburguesas. Me imagino que embarrarse es la única manera. Se siente demasiado el queso. Si les gusta el queso, está espectacular. Las salsas hacen que la hamburguesa no sea seca, sino que sea jugosita. Como les conté, el sabor de la carne está bien. Entonces toda la mezcla en 4 tortas, espectacular. Y esta hamburguesa vale $10, 5,000 colones aproximadamente. Ahora sí, vamos con la hamburguesa de gimnasio. A ver si podría aguantar una dieta de estas o no. Ni siquiera veo la carne de tanta lechuga. Qué rico que está. En esta hamburguesa hay mucho menos pan y me parece que hay menos salsas. Entonces el sabor del tomate y de la lechuga se siente mucho más, y también el sabor de la carne llega más puro a la boca. Buenísima, la verdad. Yo sí podría ponerme a dieta si me recetan hamburguesas de estas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mandarían a hacer una dieta de este tipo? Amigos, no me crucifiquen, pero esta de lechuga entra en mi top de favoritas de las que hemos probado ahorita. Los sabores se sienten tan bien. Y para cerrar este ciclo perfecto hamburguesero, ojo con lo que tenemos aquí: al mejor estilo americano. Esto también es parte del menú especial. En el menú normalmente usted ve coca, diferentes gaseosas, batidos. Solo puede pedir de un sabor, pero si usted llega y dice: deme un batido napolitano, le tiran un batido de vainilla, fresa y chocolate. Este que tenemos aquí. Vamos a ver esta preciosidad. Por cierto, dato curioso: primero me estoy dando cuenta que se está llenando. Yo creo que fue la hora a la que llegamos que fue ideal, porque de pronto hay fila aquí dentro. La gente está formada para pedir. Y segundo, existe una universidad de In-N-Out. No es una universidad pública o privada a la que usted pueda acceder, sino que es una universidad para los trabajadores, principalmente para gerentes y para los que dirigen al personal, para que aprendan todos los procesos y para que aprendan a hacer los productos correctamente. Usted se puede graduar de la Universidad de Hamburguesas In-N-Out y salir hecho un profesional. Bien espeso, es como un batido de 3 helados. No los puedo engañar, amigos, de que le da diabetes después de tomarse esto, le da diabetes. Pero qué cosa más espectacular. Es básicamente eso, un batido de helado de vainilla, fresa y chocolate, espeso, delicioso. Ojo, vean lo que les digo. Si venimos aquí por el lado afuera, toda esta gente está haciendo fila para hacer su pedido
de autoservicio. En conclusión, ¿es la hamburguesa de In-N-Out la mejor hamburguesa del planeta, la más rica del mundo? En mi opinión personal, no lo es. Sin embargo, tomando en cuenta que es una cadena de comida rápida, son hamburguesas que están listas en minutos, y que la hamburguesa doble cuesta $6, está sumamente bien. Más si la comparamos con otras cadenas de comida rápida, porque compararla con un restaurante que ofrezca una hamburguesa de Wagyu o algo súper espectacular sería injusto, porque hay que tomar en cuenta justamente eso, que está lista en minutos, que son solo $6 y que lo que ofrecen es un buen producto. Está fresco, estaba rico, tienen sus salsas especiales, su menú secreto. Está muy bien. Cuéntenme a ustedes qué les parece, qué les parecieron también las hamburguesas que nos pedimos, esta hamburguesa de lechuga. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Este es un videito corto, un formato bastante corto, pero que está interesante para mostrar algunas cosas que se topa uno por ahí en diferentes lugares del mundo. Cuéntenme qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vino a probar la mítica hamburguesa de In-N-Out en Los Ángeles.